El sol pegaba como brasas cuando Chencho, con sus 12 años flacuchos, vio la escena que iba a cambiar su vida para siempre. El chamaco venía de vuelta del pueblo con un costal de alimento que había conseguido fiado en el mercado para darle de comer a las gallinas de doña Lupe, cuando escuchó aquel gritadero que venía de la casa de don Erasmo. El ruido de vasos estrellándose, muebles arrastrándose y voces alteradas le apretó el corazón al muchacho. Chencho era un chico listo, de esos que aprenden rápido de la vida. Había perdido a sus papás cuando todavía era muy chico, cuando les dio aquella enfermedad fea que se llevó a medio rancho hace años. Desde entonces vivía con su tía Cuca, una mujer seca como la tierra agrietada por la sequía, que solo aceptó al niño porque el padre Benito insistió mucho. Ella le dejaba claro todos los días que él era una carga, una boca más que alimentar, un estorbo que tenía que aguantar. El chamaco era terco como mula, desconfiado de todo el mundo después de tanto sufrimiento, pero tenía un corazón bueno, de esos que no pueden ver a la gente sufriendo sin querer ayudar. La casa de don Erasmo estaba a la orilla del camino de terracería, unos 300 metros antes de la tiendita de doña Chole. Era una construcción antigua, de adobe, con aquel corredor grande lleno de plantas que la difunta esposa del viejo había cuidado con tanto cariño. Pero aquel día, cuando Chencho se acercó con cuidado, lo que vio le revolvió el estómago. Dos hombres grandotes, con cara de pocos amigos, estaban empujando a don Erasmo para afuera de su casa. El viejo, con sus 70 años a cuestas, intentaba resistirse, pero las piernas temblorosas no lo ayudaban. Estaba agarrado del marco de la puerta, gritando que aquella era su casa, que vivía ahí hacía 50 años, desde que se casó con doña Socorro. Los hombres solo se reían, diciendo que el papel estaba firmado, que ahora la casa era del patrón de ellos, y que el viejo tenía que salir o iba a salir lastimado. «Pero yo no firmé nada. Ustedes me engañaron», don Erasmo gritaba con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Aquel papel que me hicieron firmar era para hacer un préstamo, no la venta de la casa». El más grande de los dos hombres, un tipo moreno con una cicatriz en la barbilla, le dio un empujón más fuerte al viejo, que fue a dar sentado en el suelo de tierra. «Lo que está hecho, viejo. Debió haber leído antes de firmar. Ahora agarre sus tiliches y váyase, que tenemos prisa». Chencho, escondido detrás de la cerca de madera, sintió un coraje subirle por la garganta. Él conocía a don Erasmo desde pequeño. El viejo siempre fue amable con él, siempre le daba un pedazo de piloncillo cuando el niño pasaba por la puerta, siempre le preguntaba si estaba comiendo bien. Era uno de los pocos en el rancho que trataba a Chencho como gente, no como un perro sin dueño. El chamaco vio cuando los hombres aventaron una maleta vieja y unos sacos con ropa al polvo del camino. Don Erasmo intentó levantarse, pero las piernas no obedecían bien. Fue cuando uno de los hombres pateó la maleta regando toda la ropa en el suelo. Ellos se rieron, entraron a la casa y azotaron la puerta con fuerza. El viejo se quedó allí, sentado en el polvo, mirando la casa que ya no era suya. Las manos le temblaban mientras intentaba juntar la ropa esparcida. Chencho soltó el costal de alimento y corrió hasta él. «Don Erasmo, ¿está bien?». El viejo levantó los ojos enrojecidos hacia el muchacho. La vergüenza y la tristeza en aquella mirada eran tanta que daba cosa. «Chencho, mi hijo, lo perdí todo. Fui un viejo tonto. Firmé un papel que no entendí bien, y ahora no tengo nada». El chamaco ayudó al viejo a levantarse y empezó a juntar la ropa. «¿Cómo fue que pasó esto, don Erasmo?». El ranchero, aún temblando, contó que unos meses atrás se había enfermado. Necesitaba dinero para comprar medicinas, y dos hombres aparecieron ofreciendo ayuda. Dijeron que podían prestarle el dinero, que solo era firmar unos papeles. El viejo, que apenas sabía leer, confió. Firmó todo lo que le pidieron. Cuando fue a ver,
había vendido la casa por una miseria y ya habían recibido todo el dinero. Él intentó reclamar, pero dijeron que no había remedio, que todo estaba bien en el papel. ¿Y no tiene parientes, don Erasmo? ¿Nadie que pueda ayudar? El viejo sacudió la cabeza, con más lágrimas resbalando por el rostro arrugado. No tengo a nadie, mi hijo. Socorro se fue hace 3 años. Nunca tuvimos hijos. Tengo un hermano que vive lejos, pero nos peleamos hace tiempo y ni siquiera sé dónde está. Chencho miró a los lados. El sol ya estaba empezando a bajar y pronto iba a oscurecer. No puede dormir en la calle, don Erasmo. Venga conmigo. Voy a hablar con mi tía. Vamos a encontrar una solución. El viejo se resistió al principio, diciendo que no quería ser más carga para nadie, pero el muchacho insistió. Él ayudó a don Erasmo a cargar la maleta y los sacos hasta la casa de su tía Cuca, que estaba del otro lado del rancho. La casa de la tía era pequeña, de adobe, con el techo de teja que siempre goteaba cuando llovía. Tenía solo 3 cuartos, la sala que servía de cocina, el cuarto de la tía y un cuartito en el patio, donde Chencho dormía en un colchón viejo en el suelo. Cuando llegaron, la tía estaba en la puerta con aquella cara de pocos amigos que era costumbre en ella. ¿Qué historia es esta ahora, muchacho? ¿Quién es este viejo? Chencho explicó todo lo que había sucedido. La tía Cuca escuchó con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza. Cuando el muchacho terminó de contar, ella soltó un suspiro pesado. Muchacho, apenas puedo mantenernos a nosotros 2. ¿Cómo voy a meter otra boca para comer aquí dentro? Tía, es solo por unos días, hasta que encontremos una solución. Don Erasmo no tiene a dónde ir. La mujer miró al viejo, que estaba con la cabeza baja, sosteniendo la maleta vieja. Por un momento, algo parecido a lástima pasó por sus ojos. Está bien, pero es temporal, ¿oyó? Y él va a tener que ayudar en las cosas de la casa, porque aquí nadie se queda con los brazos cruzados. Don Erasmo agradeció con la voz débil y entró a la casa. Chencho le acomodó un rincón en su cuartito para que el viejo durmiera, usando unos costales como colchón. Aquella noche, el muchacho escuchó a don Erasmo llorando bajito, intentando apagar el sonido para no incomodar. El corazón de Chencho le dolió tanto que apenas pudo cerrar los ojos. Los días siguientes fueron difíciles. La tía Cuca le cobraba al viejo a cada rato. Le mandaba a buscar agua en la noria, barrer la casa, cuidar a las gallinas. Don Erasmo hacía todo sin reclamar, pero Chencho veía que el hombre estaba sufriendo. Él había perdido todo: la casa, los recuerdos de su esposa, la dignidad. Estaba viviendo de favor, dependiendo de la caridad de gente que apenas conocía. Una tarde, mientras don Erasmo estaba en el patio intentando arreglar la cerca de las gallinas, Chencho se sentó a su lado. Don Erasmo, tenemos que hacer algo. Esto de la casa no está bien. Tiene que haber una forma de que recupere lo que es suyo. El viejo sacudió la cabeza tristemente. Mi hijo, yo ni siquiera sé leer bien. ¿Cómo voy a pelear con esos hombres? Ellos tienen papel firmado, tienen abogado, tienen dinero. Yo no tengo nada. Pero lo engañaron. Eso tiene que valer de algo. En este mundo, Chencho, la palabra del pobre no vale nada. Así es como funciona la cosa. El muchacho se quedó callado, pero la rabia seguía creciendo dentro de él. No era justo. Don Erasmo había trabajado toda su vida, había construido aquella casa con sus propias manos y ahora unos aprovechados le habían quitado todo con un plumazo. Fue en esa época que sucedió algo que dejó a todo el mundo en el rancho comentando. Los 2 hombres que habían echado a don Erasmo comenzaron a aparecer por ahí con frecuencia. Venían en camioneta, siempre llenos de labia, ofreciendo comprar las casas de otros vecinos. Decían que iban a pagar bien, que era una oportunidad única, que el rancho iba a crecer y que quien no vendiera ahora se iba a arrepentir después. Algunos vecinos creyeron y vendieron.
Otros, más desconfiados, se negaron. Pero la tensión en el aire era clara. Algo malo estaba pasando, y don Erasmo no era la única víctima. Una noche, Chencho venía tarde del pueblo, donde había ido a ayudar a descargar una camioneta de leña para ganarse unos pesos, cuando pasó cerca de la tiendita de doña Chole y escuchó una conversación que le heló la sangre. Los dos hombres que habían echado a don Erasmo estaban ahí dentro, bebiendo y hablando fuerte. Chencho se escondió detrás de la pared de adobe y se quedó escuchando. «Ese viejo fue pan comido», decía el de la cicatriz, riendo. «Ni leyó el papel, confió en nosotros como un niño. Ahora la casa es del patrón, y él va a venderla por 3 veces más de lo que pagó». El otro, un tipo gordo con una panza que le colgaba por encima del pantalón, asintió. «Y hay más tontos que van a caer. Ya hay unos 5 interesados en vender. El patrón está juntando todas las propiedades para hacer un negocio grande aquí. Va a demoler estas casas viejas y construir un hotel. ¿Y toda esta gente a dónde va a ir? Problema de ellos. Nosotros hicimos nuestra parte, ahora solo es esperar a que caiga la lana». Chencho sintió el corazón acelerarse. Entonces era eso. Estaban echando a los vecinos viejos para construir un hotel. Y lo peor, había alguien rico detrás de todo esto, un tal patrón que nadie conocía. El muchacho volvió a la casa corriendo y le contó todo a don Erasmo. El viejo se puso blanco como el papel. «Dios mío, no soy el único entonces. Van a hacer esto con todo el mundo. Tenemos que avisar a la gente, don Erasmo. Tenemos que hacer algo antes de que más gente pierda su casa». «¿Pero qué podemos hacer, muchacho? Somos pobres. No tenemos ningún poder». Chencho se quedó callado, pensando. Tenía que haber una manera, pero ¿cuál? Al día siguiente, el muchacho fue a la casa de don Joaquín, el hombre más viejo del rancho, que había sido regidor hacía muchos años y conocía gente importante en el pueblo grande. Él contó todo lo que había escuchado. Don Joaquín escuchó con atención, fumando su cigarrillo de hoja. «Esto es serio, muchacho. Si lo que estás diciendo es verdad, mucha gente va a salir perjudicada. Pero para probar que hubo engaño, se necesitan los papeles que don Erasmo firmó. Pero los hombres se quedaron con los papeles. Entonces va a ser difícil. Sin pruebas, es palabra contra palabra». Chencho volvió a casa desanimado. Parecía que no había salida. Don Erasmo se iba a quedar sin nada, y más gente iba a caer en el golpe de aquellos aprovechados. Fue en esa noche que sucedió algo inesperado. Chencho estaba casi durmiendo cuando escuchó un ruido extraño que venía del patio. Parecía que alguien estaba revolviendo las cosas, intentando entrar. El muchacho se levantó despacio y fue hasta la ventana. Lo que vio hizo que su corazón casi se saliera por la boca. Era uno de los hombres, el de la cicatriz, intentando forzar el candado del cuartito donde don Erasmo dormía. Chencho vio cuando el hombre logró abrirlo y entró ahí dentro. El muchacho no lo pensó 2 veces. Corrió hasta allá y encendió la lámpara. «¿Qué está haciendo aquí?». El hombre se volteó asustado, pero luego abrió una sonrisa maliciosa. «Ah, el mocoso listo. Estoy buscando una cosita que el viejo tiene. Unos papeles que guardó antes de salir de su casa. El patrón los quiere de vuelta». «¿Qué papeles? No es asunto tuyo, chamaco. Quítate de enfrente». Fue cuando don Erasmo despertó y vio al hombre ahí dentro. El viejo se puso de pie de un salto, temblando todo. «No va a encontrar nada aquí. Yo no agarré nada que no fuera mío». El hombre soltó una risa seca. «El viejo está mintiendo. Sabemos que usted agarró unos documentos de la casa. Entréguelos rápido, que es mejor para usted». «Yo no agarré nada». El hombre avanzó hacia don Erasmo, lo agarró del brazo y comenzó a revolver las pertenencias del viejo. Tiró la maleta al suelo, esparció la ropa, rasgó el colchón de costales. Chencho intentó impedirlo, pero el hombre era mucho más fuerte. Él empujó al muchacho, que fue a dar sentado en el suelo.
La tía Cuca apareció en la puerta, gritando que iba a llamar a alguien. El hombre se puso nervioso, maldijo en voz baja y salió corriendo, saltando la cerca del patio y desapareciendo en la oscuridad. La casa quedó en un caos. Las cosas de don Erasmo estaban todas tiradas por el suelo, rotas, quebradas. El viejo se sentó en el suelo y comenzó a llorar, abrazando la foto de su difunta esposa que había quedado arrugada. ¿Qué quieren de mí? Ya se llevaron todo lo que tenía. Chencho ayudó al viejo a juntar las cosas. Fue cuando vio algo que llamó su atención. En el fondo de la maleta, debajo de un pedazo de tela vieja, había un sobre amarillento. El muchacho lo agarró y se lo mostró a don Erasmo. «Esto aquí, don Erasmo. ¿Es esto lo que estaban buscando?» El viejo miró el sobre y su rostro cambió. Él lo tomó con las manos temblorosas y lo abrió despacio. Ahí dentro había algunos papeles viejos, amarillentos por el tiempo. «Dios mío, me había olvidado de esto. ¿Qué es?» Don Erasmo explicó que años atrás, cuando compró la casa, el dueño anterior le había dado unos documentos antiguos que habían quedado guardados en un baúl. Eran papeles de la época en que el rancho fue fundado, con los nombres de los primeros dueños de las tierras. El viejo nunca le había dado importancia a aquello, lo guardó y se olvidó. Chencho agarró los papeles e intentó leerlos, pero la letra era difícil. Había nombres extraños, fechas antiguas, pero una cosa llamó la atención del muchacho. En uno de los papeles constaba que las tierras del rancho habían sido donadas a los vecinos por el dueño original y que no podían ser vendidas, solo pasadas de generación en generación. Don Erasmo, si este papel es verdadero, la venta de su casa no vale nada. El viejo abrió los ojos como platos. ¿Cómo así? Dice aquí que las tierras fueron donadas a los vecinos y que no pueden ser vendidas. Si la tierra no podía ser vendida, entonces estos hombres no pueden haberla comprado. El corazón de los dos comenzó a latir más fuerte. Sería posible. Aquellos papeles viejos podrían ser la salvación de don Erasmo y de todos los otros vecinos, pero había un problema: ¿cómo probar que aquellos documentos eran verdaderos? Y más importante, ¿quién era ese tal patrón que estaba detrás de todo? ¿Por qué quería tanto aquellas tierras? La tía Cuca, que había estado escuchando todo desde la puerta, habló por primera vez con una voz más suave. «Mañana temprano tienen que llevar esos papeles a alguien que entienda. Hay una muchacha en el pueblo grande, hija del difunto notario, que trabaja con documentos antiguos. Ella puede decir si eso sirve o no». Por primera vez en días, don Erasmo esbozó una sonrisa. Era débil, llena de miedo, pero era una sonrisa. «¿Será que todavía hay esperanza, Chencho?» El muchacho tomó la mano arrugada del viejo. «Lo vamos a lograr, don Erasmo. Yo no voy a dejar que estos aprovechados se queden con lo que es suyo». Aquella noche, ninguno de los dos pudo dormir bien. Don Erasmo guardó los papeles en el fondo de la maleta, escondidos entre la ropa. Chencho se quedó pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que aún podía suceder. ¿Será que aquellos documentos viejos eran realmente la solución? ¿O era solo otra esperanza que iba a acabar en desilusión? Al día siguiente, bien temprano, antes de que saliera el sol, Chencho y don Erasmo tomaron el autobús para el pueblo grande. Llevaban los documentos escondidos en una bolsa vieja. El viejo estaba nervioso, mirando para todos lados, con miedo de que los hombres aparecieran. El muchacho intentaba calmarlo, pero por dentro estaba nervioso también. El pueblo era mucho más grande que el rancho, lleno de gente, de carros, de ruido. Don Erasmo casi se perdió 2 veces, pero Chencho, que ya había ido allá algunas veces, guió el camino. Llegaron a una oficina pequeña en una calle empedrada con una placa antigua en la puerta: Notaría y Documentación, Marina Carvalho.
La muchacha que atendió era joven, debía tener unos 30 años, con anteojos de aumento y una manera seria pero amable. Ella escuchó toda la historia, miró los documentos con atención, agarró una lupa y examinó papel por papel. El tiempo parecía no pasar. Don Erasmo sudaba frío, moviendo las manos sin parar. Después de casi una hora, la muchacha se quitó los anteojos y miró a los dos con una expresión que ellos no conseguían descifrar. «Estos documentos son auténticos», dijo ella, y el corazón de los dos casi se detuvo. «Son de 1892, de la época de la fundación del rancho. Y lo que está escrito aquí es muy serio. Las tierras realmente fueron donadas a los vecinos, con la condición de no poder ser comercializadas. Eso significa que cualquier venta hecha es nula». Don Erasmo comenzó a llorar allí mismo, frente a la muchacha. Chencho sintió que las lágrimas venían también, pero intentó aguantar. «¿Entonces la casa de don Erasmo sigue siendo de él?». La muchacha hizo una cara preocupada. «En teoría sí, pero hay un problema. Estos aprovechados ya registraron la casa a su nombre. Para revertir esto, se va a necesitar un abogado, un proceso en la justicia, y eso cuesta dinero, tiempo». La esperanza que había nacido en sus corazones comenzó a marchitarse. Claro que no iba a ser fácil. Nada en sus vidas era fácil. «¿Cuánto cuesta un abogado?», preguntó Chencho. «¿Para un caso así?». «Unos 80,000 pesos, mínimo». Era una fortuna. Don Erasmo apenas tenía para comer, mucho menos para pagar un abogado. Salieron de la oficina desolados, con los documentos en la mano, pero sin saber qué hacer con ellos. Fue cuando, en la puerta de la notaría, un señor de traje se acercó. Era alto, delgado, con pelo canoso y una mirada firme. Él había escuchado toda la conversación desde adentro de la oficina. «Disculpen que me meta», dijo con una voz grave, «pero soy abogado y su historia me interesó. ¿Puedo echarle un ojo a esos documentos?». Don Erasmo dudó, pero Chencho, con aquella intuición de chamaco listo, sintió que podía confiar en el señor. Le mostraron los papeles. El abogado leyó todo con atención, haciendo anotaciones en una libretita. «Esto es oro molido», dijo por fin. «Con estos documentos no solo recuperamos la casa del señor, sino que invalidamos todas las otras ventas que se hicieron en el rancho. Este es un caso de interés público, pero nosotros no tenemos dinero para pagarle», dijo don Erasmo con la voz quebrada. El señor sonrió. «Tengo una oficina pequeña, pero hago algunos trabajos pro bono, gratis, para quien no puede pagar. Y este caso me interesa porque si ganamos, va a servir de ejemplo para otras comunidades que están sufriendo el mismo golpe. Acepto tomar su caso». Era difícil creer lo que estaban escuchando. Después de tanta desgracia, tanta desilusión, finalmente parecía que las cosas iban a salir bien. El abogado, que se llamaba don Geraldo, pidió una copia de los documentos y dijo que iba a empezar a trabajar en el caso inmediatamente. Chencho y don Erasmo volvieron al rancho con el corazón más ligero. Por primera vez en semanas, el viejo parecía haber recuperado la esperanza. En el autobús, él tomó la mano del muchacho y dijo: «Chencho, mi hijo, no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, ya me habría dado por vencido». El chamaco sonrió, pero en el fondo sabía que la lucha apenas estaba empezando. Esos hombres que habían robado la casa de don Erasmo no iban a rendirse fácil. Y cuando descubrieran que habíamos encontrado los documentos, iban a hacer de todo para impedir que la verdad saliera a la luz. Pero Chencho tenía determinación de sobra. Iba a luchar hasta el final, costara lo que costara, porque don Erasmo se lo merecía, porque era lo correcto, y porque, en el fondo, aquel viejo se había convertido en la familia que el muchacho nunca tuvo. Los días siguientes fueron de una expectativa que dejaba a todo el mundo en el rancho con el corazón apretado.
Don Geraldo había llamado diciendo que iba a presentar la demanda en la corte, pero que esas cosas tardaban. Mientras tanto, los hombres que habían robado la casa de don Erasmo seguían apareciendo por ahí, cada vez más amenazantes. Chencho volvió a trabajar en los chambitas, que conseguía por la región, cargando mandado, ayudando en el tianguis, haciendo de todo para ganar unos pesos. El dinero era poco, pero ayudaba a comprar comida para la casa. La tía Cuca, que al principio había sido tan seca con don Erasmo, comenzó a ablandarse un poco. Ella veía que el viejo se esforzaba por ayudar, que no era un aprovechado como ella había pensado. Una tarde, cuando Chencho venía del pueblo con un costal de harina que había conseguido comprar en oferta, vio un movimiento extraño en la casa de doña Chole. Los dos hombres, el de la cicatriz y el gordo, estaban ahí hablando con ella. La señora, que era viuda y vivía sola, parecía nerviosa, moviendo las manos y sacudiendo la cabeza. El muchacho se escondió detrás de la cerca y se quedó observando. No conseguía oír bien lo que decían, pero por el lenguaje corporal daba para ver que estaban presionando a doña Chole. Ella intentaba rechazar algo, pero ellos insistían, mostrando papeles, apuntando a la tiendita. Cuando los hombres se fueron, Chencho corrió hasta allá. Doña Chole estaba sentada en la mecedora del corredor, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Doña Chole, ¿está bien? ¿Qué querían esos hombres? La señora se limpió los ojos con la punta del mandil. ¡Ay, Chencho, mi hijo! Quieren que venda la tiendita. Dijeron que me van a pagar bien, que es una buena oportunidad. Pero esta tiendita era de mi difunto esposo. Fue él quien la construyó, ladrillo por ladrillo. ¿Cómo voy a vender? No debe vender, doña Chole. Esos hombres son los mismos que robaron la casa de don Erasmo. Están engañando a todo el mundo. La señora suspiró hondo. Lo sé, muchacho, pero dijeron que si no vendo por las buenas, van a encontrar una manera de sacarme de aquí de todos modos. Dijeron que el patrón de ellos tiene mucho poder, conoce gente importante. Chencho sintió la rabia hervir en el pecho. Esos aprovechados creían que podían hacer lo que quisieran solo porque tenían dinero y poder. Pero él no iba a dejar. No si podía evitarlo. Doña Chole, encontramos unos documentos que prueban que estas tierras no pueden ser vendidas. Tenemos un abogado ayudándonos. Por favor, no firme nada. La señora miró al muchacho con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Será que hay remedio de verdad, Chencho? Porque esos hombres dan miedo, ¿eh? No parecen andar jugando. Sí hay remedio. Pero tenemos que unirnos, avisar a todo el mundo del rancho para que no firme nada. Aquella noche, Chencho, don Erasmo y don Joaquín organizaron una reunión en la capilla pequeña que había en el centro del rancho. Convocaron a todos los vecinos para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Mucha gente apareció, más de 30 personas apretadas en aquel espacio pequeño, sentadas en las bancas de madera vieja. Don Joaquín, que era respetado por todos por ser el más viejo y por haber sido regidor, explicó la situación. Habló de los documentos que habían sido encontrados, del abogado que iba a ayudar y pidió que nadie firmara nada con aquellos hombres. Pero don Joaquín, dijo don Arnaldo, un señor de mediana edad que tenía una milpa pequeña, ofrecieron buen dinero por mi tierra. Lo necesito. Tengo un hijo enfermo que necesita medicinas caras. Si no vendo, ¿cómo voy a conseguir el dinero? Otros vecinos asintieron. La situación de mucha gente ahí era difícil. El dinero que los hombres ofrecían parecía la solución a los problemas. ¿Cómo explicar que era un golpe cuando la necesidad apretaba tanto? Fue cuando don Erasmo se levantó, con las piernas temblorosas pero la voz firme. Mis amigos, los entiendo. Yo también necesitaba dinero cuando firmé aquellos papeles. Pero mírenme ahora, no tengo nada. El dinero que me dieron se acabó con las medicinas y me quedé sin casa, sin dignidad, sin nada.
No caigan en la trampa en la que caí yo. El silencio se apoderó de la capilla. Todo el mundo conocía la historia de don Erasmo. Viéndolo allí, flaco, abatido, viviendo de favor en la casa de la tía Cuca, era una advertencia de lo que podía suceder a cualquiera de ellos. «¿Pero y si vienen con fuerza?», preguntó doña María, una señora bajita que vendía pan dulce en el tianguis. «¿Y si encuentran una manera de sacarnos de aquí, aunque no firmemos nada?». Chencho, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó y habló. «Por eso tenemos que unirnos. Si todo el mundo permanece junto, le será más difícil hacer maldades». Y don Geraldo dijo que con los documentos que tenemos, la ley está de nuestro lado. La reunión terminó con la mitad de las personas convencidas de no vender, y la otra mitad aún indecisa. Pero al menos la advertencia había sido dada. Ahora era esperar y ver qué iba a suceder. Los días fueron pasando, y la tensión en el rancho solo aumentaba. Los hombres seguían apareciendo, siempre ofreciendo dinero, siempre presionando. Algunos vecinos empezaron a ceder. Don Arnaldo vendió su tierra para pagar el tratamiento del hijo. Doña Eulalia, que debía en el mercado del pueblo, también acabó cediendo. Cada venta era como una puñalada en el corazón de don Erasmo y de Chencho. Fue a mediados de marzo cuando sucedió la primera gran revuelta. Don Geraldo llamó diciendo que había conseguido una orden judicial. Era una orden del juez suspendiendo todas las ventas de las tierras del rancho hasta que el caso fuera investigado a fondo. Era una victoria. No era definitiva aún, pero era un primer paso importante. Don Erasmo lloró de emoción cuando recibió la noticia. Por primera vez en meses, parecía que las cosas iban a salir bien. Chencho celebró abrazado al viejo, e incluso la tía Cuca esbozó una sonrisa. Pero la alegría duró poco. 2 días después de la orden judicial, los hombres volvieron al rancho, solo que esta vez no vinieron solos. Trajeron a unos 4 tipos más, todos con cara de pocos amigos, todos con esa pinta de quien no tenía miedo de nada. Fueron de casa en casa, amenazando a los vecinos. Decían que la orden judicial no iba a valer nada, que el patrón de ellos tenía dinero para comprar hasta al juez si fuera necesario. Decían que quien no colaborara se iba a arrepentir. En la casa de la tía Cuca, golpearon la puerta con fuerza en medio de la tarde. La tía fue a abrir temblando toda. El hombre de la cicatriz empujó la puerta y entró sin pedir permiso. ¿Dónde está el viejo? ¿Qué viejo? No hay ningún viejo aquí. La tía Cuca intentó mentir, pero la voz temblorosa la delató. El hombre soltó una risa seca. No me haga el tonto, mujer. Todo el mundo sabe que don Erasmo está viviendo aquí. Llama a don Erasmo. El viejo, que estaba en el patio ayudando a Chencho a arreglar el gallinero, escuchó la voz y fue hasta la sala. Cuando vio a los hombres ahí dentro, su rostro se puso blanco. ¿Qué quieren? El hombre de la cicatriz se acercó, quedando cara a cara con don Erasmo. Aquellos documentos viejos que encontraron, los queremos de vuelta. Esos documentos no son de ustedes, son del rancho, son de nosotros. El hombre dio un golpe en la mesa, haciendo que todo el mundo saltara del susto. Viejo terco, no entiende, ¿verdad? El patrón quiere estas tierras y las va a conseguir de una manera o de otra. Esos papeles viejos no van a cambiar nada. Así que mejor entréguelos rápido y deje de molestar. Chencho, que había entrado en la sala y visto la escena, sintió el miedo apoderarse de él. Pero no era miedo por él, era miedo por don Erasmo. Esos hombres eran peligrosos y el viejo era débil, enfermo. Ya no tenemos los documentos, mintió Chencho. Le entregamos todo al abogado, está todo con él en el pueblo. El hombre volteó a ver al muchacho con aquellos ojos fríos. Mocoso listo, ¿eh? ¿Cree que puede engañarme? Avanzó hacia Chencho, pero la tía Cuca se puso en medio. Deje al muchacho en paz, está diciendo la verdad, los papeles están con el abogado, de verdad.
El hombre bufó, irritado. Miró a los compinches que se habían quedado en la puerta e hizo una señal. Empezaron a revolver la casa. Tiraron los muebles, abrieron los armarios, revolvieron todo. La tía Cuca intentó impedirlo, pero fue empujada. Don Erasmo intentó reaccionar, pero era demasiado débil. Después de revolver todo y no encontrar nada, porque los documentos originales realmente estaban con don Geraldo, los hombres se fueron, pero no sin antes hacer una última amenaza. Esto no se va a quedar así. El patrón va a resolver este problema de una manera u otra, y ustedes se van a arrepentir de haberse metido en esto. Cuando se fueron, la casa estaba destruida, muebles rotos, ropa esparcida, platos en el suelo. La tía Cuca se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Dios mío, qué desgracia. ¿Qué hicimos para merecer esto? Chencho ayudó a don Erasmo a sentarse. El viejo estaba temblando, pálido, pareciendo que iba a desmayarse en cualquier momento. El muchacho trajo agua, intentó calmar a los dos, pero por dentro estaba aterrorizado también. Aquella noche, nadie consiguió dormir bien. Cada ruido allá afuera parecía que los hombres habían vuelto. El miedo se había apoderado de la casa y del rancho entero. Al día siguiente, don Geraldo fue hasta el rancho. Cuando vio el estado de la casa, se preocupó. Esto es intimidación. Voy a levantar un acta. Estos hombres no pueden hacer esto. Pero don Joaquín, que había vivido mucho y conocía cómo funcionaban las cosas, sacudió la cabeza. Don Geraldo, con todo respeto, pero el acta no va a servir de nada. Esta gente tiene poder, tiene dinero. La autoridad no va a hacer nada. Y tenía razón. Cuando don Geraldo fue a la comisaría del pueblo a hacer el registro, el comandante escuchó todo con cara de aburrimiento y dijo que iba a investigar, pero todo el mundo sabía que aquello iba a quedar en un cajón y nunca más se iba a hablar del asunto. Los días siguientes fueron de terror silencioso. Los hombres no volvieron a invadir las casas, pero se quedaban rondando el rancho en camioneta, mirando, amenazando solo con la presencia. Algunos vecinos, con miedo, empezaron a irse. Juntaban sus cosas e iban a casa de parientes en otros lugares. El rancho, que siempre había sido lleno de vida, se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma. Fue en abril cuando vino la segunda gran revuelta, esta aún más pesada que la primera. Don Geraldo apareció en el rancho con una noticia terrible. El juez que había dado la orden judicial había sido transferido a otra comarca. El nuevo juez que asumió el caso había revocado la orden judicial. Las ventas podían continuar. ¿Pero cómo? Don Erasmo preguntó con desesperación. ¿Cómo es posible? Habíamos ganado. El abogado explicó, con la voz cansada, que esas cosas sucedían. Que iba a apelar la decisión, que iba a seguir luchando, pero que ahora las cosas se habían puesto más difíciles. Chencho vio la esperanza morir en los ojos de don Erasmo. El viejo, que había empezado a creer que iba a recuperar su casa, ahora veía todo desmoronarse de nuevo. Se encerró en el cuartito y pasó el día entero acostado, sin comer, sin hablar con nadie. El muchacho intentó hablar con él, pero el viejo solo repetía: «Se acabó, Chencho, perdimos. Ellos son más fuertes, tienen más poder. Nunca tuvimos una oportunidad». Aquella noche, Chencho no consiguió dormir pensando en todo lo que estaba sucediendo. No era justo. Don Erasmo era un hombre bueno, honesto, que había trabajado toda la vida, y ahora unos aprovechados le habían quitado todo y aún iban a salir ganando. ¿Dónde estaba la justicia? Fue cuando el muchacho tuvo una idea. Si la justicia no iba a ayudarlos, entonces necesitaba encontrar otra manera. Había escuchado a los hombres hablar varias veces sobre el patrón, ese sujeto misterioso que estaba comprando todas las tierras. ¿Y si descubrían quién era? ¿Y si conseguían hablar con él directamente, mostrar los documentos, hacerle entender que aquello estaba mal? Al día siguiente, Chencho fue a buscar a doña Chole.
La señora había trabajado años en la notaría del pueblo antes de abrir la tiendita. Si alguien sabía cómo descubrir quién era el dueño de una propiedad, era ella. Doña Chole, ¿usted puede descubrir quién está comprando todas estas tierras? ¿Quién es el patrón del que los hombres tanto hablan? La señora pensó un poco. Hay manera de descubrirlo, sí, por el registro de las escrituras en la notaría, pero para eso yo necesitaría ir hasta allá, y no me van a dejar ver esos documentos así nomás. Y si le pidiéramos a don Geraldo, él es abogado, debe poder ver esos papeles. Doña Chole convino en que valía la pena intentarlo. Chencho llamó a don Geraldo y le explicó la idea. El abogado lo encontró interesante y prometió que iba a investigar. Pasó una semana hasta que don Geraldo volvió al rancho. Cuando llegó, su rostro estaba serio, preocupado. Reunió a don Erasmo, Chencho, don Joaquín y doña Chole en la capilla. «Descubrí quién es el patrón», dijo, y todo el mundo contuvo el aliento. «Es un empresario de la capital llamado Álvaro Méndez. Es dueño de una cadena de hoteles de lujo. Está comprando tierras en varias regiones para construir proyectos turísticos». «¿Y de ahí qué podemos hacer con esa información?», preguntó don Joaquín. «Bueno, investigué sobre él. Álvaro Méndez le gusta mantener una imagen de empresario serio, honesto. Si conseguimos probar que los hombres de él están usando métodos ilegales para conseguir las tierras, puede que desista del negocio. Su reputación vale mucho». Una puntita de esperanza comenzó a nacer de nuevo en el corazón de todos. Pero ¿cómo probarlo? Eran palabras de pobres contra palabras de gente con poder y dinero. Fue ahí que la tía Cuca, que había acompañado la conversación en silencio, dijo algo que nadie esperaba. «Yo grabé. El día que invadieron mi casa, grabé todo con el celular». Todo el mundo volteó a verla, sorprendido. La mujer continuó. «Yo estaba en la cocina cuando llegaron. Escondí el celular en el bolsillo del mandil y apreté para grabar. No sabía si iba a salir bien, pero lo intenté. Quedó todo grabado. Ellos amenazando, revolviendo la casa, hablando del patrón. Don Geraldo casi saltó de la silla. «Doña Cuca, ¿tiene noción de lo que esto significa? Esa grabación es una prueba. Con esto podemos demandar a esos hombres». Escucharon la grabación allí mismo. La calidad no era de las mejores, pero se podía oír claramente las amenazas, los insultos, todo. Era la prueba que necesitaban. El abogado tomó el celular de la tía Cuca y prometió que iba a hacer copias y usar aquello en el proceso. Por primera vez en semanas, don Erasmo volvió a sonreír. Tal vez aún había esperanza, tal vez aún podían ganar, pero la alegría duró poco. Aquella misma noche, cuando todos ya se habían ido a dormir, un ruido horrible despertó al rancho entero. La casa de doña Chole se estaba quemando. Las llamas subían alto, iluminando la noche, y la mujer gritaba pidiendo auxilio allá adentro. Los vecinos corrieron para ayudar. Chencho fue uno de los primeros en llegar. Sin pensarlo dos veces, agarró un trapo mojado, se cubrió la boca y entró en la casa en llamas. El humo estaba tan denso que apenas se podía ver nada. Llamó a doña Chole tosiendo con los ojos ardiendo. «¡Estoy aquí, muchacho!», gritó ella desde algún lugar allá adentro. Chencho siguió la voz y encontró a la señora caída en el suelo del cuarto, tosiendo, casi sin poder respirar. La jaló por los brazos, arrastrándola para afuera. Otros vecinos ayudaron, echando agua a las llamas, intentando apagar el fuego antes de que se esparciera a las casas vecinas. Cuando finalmente consiguieron apagar el incendio, la tiendita de doña Chole estaba destruida. Las paredes negras de humo, el techo derrumbado, todo perdido. La señora se sentó en el suelo de tierra, mirando lo que había quedado del trabajo de toda una vida, y comenzó a sollozar. «Fueron ellos», dijo entre lágrimas. «Los vi cuando me estaba yendo a dormir. Eran 2 hombres, aventaron algo por la ventana y salieron corriendo. Fueron ellos los que le prendieron fuego a mi casa».
El rancho entero quedó en shock. Las cosas habían pasado el límite. Ya no era solo amenaza, era violencia de verdad. ¿Hasta dónde iban a llegar esos hombres? Don Geraldo fue llamado de emergencia. Cuando llegó al día siguiente y vio el desastre, se puso blanco. Esto es gravísimo. Voy a levantar un acta urgente. Voy a pedir protección policíaca para el rancho. Pero de nuevo nada sucedió. Las autoridades vinieron, tomaron fotos, hicieron preguntas y se fueron. Nadie fue arrestado, nadie fue investigado de verdad. Era como si aquellos hombres fueran intocables. Doña Chole se quedó viviendo en la capilla por algunos días, hasta que doña María le ofreció un rinconcito en su casa. La señora había perdido todo: la tiendita, la casa, los recuerdos de su marido. Todo lo que le había sobrado era la ropa que traía puesta y el trauma del incendio. El miedo se apoderó del rancho de una vez por todas. Ahora nadie dudaba de que aquellos hombres eran capaces de cualquier cosa. Si le habían prendido fuego a la casa de doña Chole, ¿qué más podían hacer? Fue en esa época que muchas familias decidieron irse de una vez por todas. En 2 semanas, el rancho perdió casi la mitad de los vecinos. Las casas fueron quedando vacías, abandonadas, y el silencio se apoderó de todo. Don Erasmo veía aquello con el corazón partido. El rancho donde había nacido, donde había construido su vida, se estaba muriendo. Y él se sentía culpable, como si fuera todo por su culpa, por culpa de los documentos que había guardado, por culpa de la bronca que había empezado. «Chencho», dijo una noche con la voz débil, «creo que deberíamos rendirnos, devolver los documentos, parar con la demanda. No vale la pena. Estamos perdiendo todo y otras personas están sufriendo por nuestra culpa». El muchacho miró al viejo con una mezcla de tristeza y determinación. «Don Erasmo, si nos rendimos ahora, ellos ganan. Y van a hacer esto en otros lugares, con otras personas. Tenemos que continuar no por nosotros, sino por todos los que aún no han sido engañados». El viejo sacudió la cabeza cansado. Estaba demasiado viejo para aquella bronca, demasiado enfermo, demasiado débil. Pero mirando a los ojos de aquel muchacho de 12 años, lleno de valor y determinación, sintió que no podía rendirse. No podía dejar que Chencho luchara solo. Los días fueron pasando despacio, cada uno más difícil que el otro. Don Geraldo continuaba trabajando en la demanda, pero las cosas andaban muy despacio en la corte. Mientras tanto, los hombres seguían rondando, amenazando, haciendo la vida de quien se había quedado un infierno. Fue en mayo cuando vino otra revuelta que dejó a todo el mundo tocado. La tía Cuca, que había sido tan fuerte, tan valiente grabando las amenazas de los hombres, comenzó a sentirse mal. Tenía presión alta y todo aquel estrés había hecho que la enfermedad empeorara. Una noche tuvo una crisis tan fuerte que necesitaron llevarla a las prisas al hospital del pueblo. Chencho y don Erasmo se quedaron solos en la casa, cuidando uno del otro. El muchacho, que siempre había sido el fuerte, comenzó a sentir el peso de todo lo que estaba sucediendo. Eran meses de lucha, de sufrimiento, de miedo, y parecía que nada cambiaba. Las cosas solo empeoraban. Una madrugada, don Erasmo despertó y vio a Chencho sentado en la puerta del patio, mirando las estrellas, con lágrimas escurriendo por el rostro. El viejo se sentó al lado del muchacho y puso la mano en el hombro de él. «Estás cansado, ¿verdad, mi hijo?». Chencho intentó limpiarse las lágrimas, avergonzado de mostrar debilidad. «Yo creí que íbamos a conseguirlo, don Erasmo. Creí que la justicia iba a hacerse. Pero parece que cuanto más luchamos, más perdemos». El viejo suspiró hondo. «Sabes, Chencho, yo viví mucho tiempo en este mundo. Vi mucha cosa mala, mucha injusticia. Pero también vi que cuando uno hace lo correcto, aunque parezca que está perdiendo, al final algo bueno sucede. Puede no ser del modo que uno espera, pero sucede». «¿Usted aún cree en eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado?».
Don Erasmo miró el cielo estrellado. Tengo que creer, mi hijo. Porque si dejo de creer, ahí sí lo he perdido todo. Los dos se quedaron allí en silencio, viendo las estrellas, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Y mientras la noche seguía quieta, ninguno de los dos sabía que lo peor aún estaba por venir. La tía Cuca quedó internada por casi 2 semanas. El médico dijo que había tenido un principio de derrame, causado por la presión alta que se le había subido demasiado. Iba a recuperarse, pero necesitaba reposo total y no podía pasar por ningún estrés. El problema es, ¿cómo evitar estrés cuando toda la vida era un estrés continuo? Chencho iba a visitarla al hospital todos los días después de hacer sus chambitas. Le llevaba fruta, agua de coco, se quedaba platicando un poco. La tía, que siempre había sido tan dura con él, ahora tomaba la mano del muchacho con cariño y decía que estaba orgullosa de él, que era un muchacho bueno. Aquello removía el corazón del chamaco, que nunca había recibido ese tipo de afecto de ella. Mientras tanto, don Erasmo se quedaba solo en la casa, cada día más débil, más abatido. Apenas comía, apenas dormía. Pasaba los días sentado en la silla del corredor, mirando a la nada. Chencho se preocupaba, intentaba conversar, hacer que el viejo comiera algo, pero nada servía. Era como si don Erasmo se hubiera rendido a vivir. Fue en una mañana de junio, cuando Chencho volvió de buscar agua en la noria, que encontró al viejo caído en el suelo de la sala. El muchacho soltó el balde y corrió hasta él, con el corazón acelerado. Don Erasmo, despierte. El viejo abrió los ojos despacio, gimiendo de dolor. Se había levantado para agarrar un vaso de agua, y las piernas le habían fallado. Chencho vio que el brazo derecho de don Erasmo estaba hinchado, morado, se había caído encima y se había lastimado feo. El muchacho corrió hasta la casa de don Joaquín, que tenía un carro viejo, y pidió ayuda para llevar al viejo al hospital. Cuando llegaron allá, el médico examinó a don Erasmo y les dio la mala noticia. El brazo estaba roto. Iba a tener que enyesarlo y quedarse en reposo por al menos 2 meses. Chencho se sentó en el corredor del hospital con la cabeza entre las manos. ¿Cómo podían salir las cosas tan mal? La tía Cuca enferma, don Erasmo con el brazo roto, los hombres amenazando, el rancho vaciándose. Parecía que el mundo se estaba derrumbando encima de ellos. Fue allí, en aquel corredor frío del hospital, que el muchacho tomó una decisión. Iba a ir hasta la capital, iba a buscar a ese tal Álvaro Méndez, e iba a hablar con él personalmente. Iba a mostrarle los documentos, iba a contarle todo lo que estaba sucediendo. Si el hombre tenía una pizca de conciencia, tal vez pararía con aquello. Cuando don Erasmo salió de la sala con el brazo enyesado, Chencho le contó el plan. El viejo abrió los ojos como platos, asustado. Chencho, ¿estás loco? Ir hasta la capital. Eres un niño aún, y aunque llegues allá, ¿crees que un empresario rico te va a recibir? Tengo que intentarlo, don Erasmo. Si no hago nada, vamos a perderlo todo de todos modos. Al menos intentándolo hay una oportunidad. El viejo quiso argumentar, pero no tenía fuerzas. Sabía que el muchacho tenía razón. Alguien tenía que hacer algo, y él estaba demasiado viejo y enfermo para eso. Don Geraldo, cuando supo del plan, lo encontró arriesgado, pero entendió. Le dio a Chencho la dirección de la oficina de Álvaro Méndez en la capital y una carta explicando toda la situación. Si consigues hablar con él, entrégale esta carta. Tiene todo el resumen del caso. Chencho tomó el autobús para la capital en una mañana de julio. Llevó en el bolsillo el dinero que había juntado de las chambitas, la carta de don Geraldo y una copia de los documentos antiguos. El viaje duró casi 4 horas. El muchacho nunca había ido tan lejos solo y el miedo le apretaba el pecho. Pero no podía rendirse ahora. La capital era enorme, llena de edificios altos, carros, gente corriendo para todos lados. Chencho se sintió pequeño.
perdido en aquel mundo que no era el suyo. Le preguntó a varias personas dónde quedaba la dirección que buscaba, hasta que finalmente la encontró. Un edificio espejado, bien en el centro de la ciudad, con una placa dorada en la entrada. Méndez Emprendimientos. El muchacho entró en el vestíbulo y fue detenido por el guardia de seguridad, un hombre grande de traje negro. ¿A dónde crees que vas, mocoso? Necesito hablar con don Álvaro Méndez. Es urgente. El guardia soltó una risa. Claro, y yo soy el presidente. Vete de aquí, muchacho. Este no es lugar para ti. Chencho intentó explicar, pero el hombre no quiso ni oír. Empujó al muchacho para afuera y dijo que si volvía iba a llamar a alguien para que se lo llevara. El chamaco se quedó allí en la banqueta, sin saber qué hacer. Había venido tan lejos y ni siquiera había podido entrar al edificio. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero se aguantó. No iba a rendirse. No ahora. Se quedó observando el movimiento del edificio. Veía gente entrando y saliendo, carros parando enfrente. Fue cuando, alrededor del mediodía, paró una camioneta negra, cara, y bajó un hombre de traje gris, con pelo canoso bien peinado. Todo el mundo en el edificio se inclinaba cuando él pasaba, saludándolo con respeto. Tenía que ser él. Tenía que ser Álvaro Méndez. Chencho corrió hasta el hombre antes de que entrara. «Don Álvaro, por favor, necesito hablar con usted». Los guardias vinieron corriendo, intentando agarrar al muchacho, pero el empresario levantó la mano pidiendo calma. Miró a Chencho con curiosidad. «¿Quién eres tú, chamaco?» «Mi nombre es Chencho, señor. Vengo del interior, de un rancho que los hombres de usted están destruyendo. Por favor, solo necesito 5 minutos». Álvaro Méndez frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Chencho sacó la carta del bolsillo y se la extendió. «Está todo explicado aquí, señor. Por favor, solo léala». El empresario tomó la carta, la miró, después miró al muchacho. Había algo en la cara de aquel chamaco, una determinación, una sinceridad que lo hizo dudar. «Está bien, 5 minutos, entra». Subieron hasta la oficina de él, en el último piso del edificio. Era un lugar enorme, todo de cristal, con una vista hermosa de la ciudad. Álvaro Méndez se sentó en la silla de cuero y comenzó a leer la carta. Su rostro fue cambiando conforme leía. Sorpresa, incredulidad, rabia. Cuando terminó, miró a Chencho. «¿Esto que está escrito aquí es verdad?» «Cada palabra, señor. Los hombres de usted echaron a don Erasmo de su casa, lo engañaron con papeles falsos. Le prendieron fuego a la tiendita de doña Chole, amenazaron a todo el mundo, nos golpearon. La mitad del rancho ya se fue de tanto miedo». El empresario se puso blanco. Yo no sabía nada de esto. Los hombres que contraté me dijeron que estaban haciendo las negociaciones bien, que todo el mundo estaba vendiendo por gusto». Chencho sacó los documentos antiguos del bolsillo y los puso en la mesa. «Y hay más, señor. Estas tierras no pueden ser vendidas. Fueron donadas a los vecinos hace más de 100 años, con la condición de que no fueran comercializadas. Cualquier venta es ilegal». Álvaro Méndez tomó los documentos y leyó con atención. Cuanto más leía, más se ensombrecía su expresión. Cuando terminó, apretó un botón en el interfono. «Claudia, llama aquí ahora mismo a Rogelio y a Marcos. Urgente». Mientras esperaban, el empresario le ofreció agua y galletas a Chencho. El muchacho comió con ganas. No había desayunado bien de tan nervioso. En pocos minutos, 2 hombres entraron en la sala. Chencho los reconoció al instante. Eran ellos, el de la cicatriz y el gordo. Los mismos que habían echado a don Erasmo, que habían prendido fuego a la casa de doña Chole. Los hombres vieron al muchacho y se pusieron blancos. «Señor Álvaro, ¿qué hace este mocoso aquí?», preguntó el de la cicatriz, intentando disimular el nerviosismo. «Siéntense», dijo el empresario con una voz fría que daba miedo. «Los dos, ahora».
Los hombres se sentaron, inquietos. Álvaro Méndez aventó la carta en la mesa frente a ellos. ¿Es verdad lo que está escrito aquí? Ustedes amenazaron a los vecinos, falsificaron documentos, le prendieron fuego a una casa. El de la cicatriz intentó negar. Señor, eso es todo mentira. Este muchacho está inventando historias para... ¡Cállate!, gritó el empresario, golpeando la mesa con fuerza. Yo leí los documentos, vi las pruebas y mirando a la cara de ustedes dos, sé que es verdad. Me usaron. Hicieron estas barbaridades en mi nombre. Mancharon mi reputación. El gordo intentó explicarse. Señor Álvaro, nosotros solo estábamos intentando conseguir las tierras del modo más rápido posible como usted pidió. Yo nunca les pedí que amenazaran a nadie. Nunca les pedí que engañaran a viejos indefensos. Ustedes son criminales y yo no quiero criminales trabajando para mí. Álvaro Méndez tomó el teléfono y llamó. Aló, necesito que vengan aquí a mi oficina ahora mismo. Tengo una denuncia que hacer. Sí, pueden venir con las autoridades. Voy a entregar a 2 empleados míos que cometieron crímenes. Los 2 hombres intentaron argumentar, pero el empresario no quiso ni oír. Los hizo esperar allí mismo, sentados, hasta que las autoridades llegaron. Cuando llegaron, Álvaro contó todo, entregó las pruebas y los 2 fueron llevados esposados. El de la cicatriz miró a Chencho con odio antes de salir, pero el muchacho no sintió miedo. Era el fin de ellos. Cuando quedaron solos de nuevo, el empresario se volteó hacia Chencho. Muchacho, te debo una disculpa, y se la debo a todo tu rancho. Nunca imaginé que las personas que trabajaban para mí fueran capaces de hacer esto. ¿De verdad no sabía nada, don Álvaro? Te juro que no. He construido mi empresa con honestidad. Siempre he hecho negocios limpios. Si hubiera sabido lo que estaba sucediendo, lo habría impedido en el momento. Suspiró hondo. Voy a cancelar la compra de todas las tierras. Voy a devolver las propiedades a los verdaderos dueños. Y voy a pagar una indemnización a todo el mundo que fue perjudicado. Chencho no creía lo que estaba escuchando. ¿Sería verdad? ¿Será que finalmente las cosas iban a salir bien? ¿Y don Erasmo? ¿Su casa? Va a tener su casa de vuelta, con todas las mejoras que iba a hacer. Voy a reformarla por mi cuenta, como forma de pedir disculpas por el sufrimiento que le causé. Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Chencho. Era tanta emoción, tanto alivio, que no pudo contenerlas. El empresario se levantó, fue hasta el muchacho y le puso la mano en el hombro. Eres un chamaco muy valiente. Viniste hasta aquí solo, enfrentaste tus miedos, luchaste por lo que es correcto. Don Erasmo tiene suerte de tenerte a su lado. Álvaro Méndez no solo cumplió lo que prometió, sino que hizo mucho más. Él mismo fue hasta el rancho algunos días después, acompañado de don Geraldo y de autoridades, para hablar con los vecinos. Pidió disculpas públicamente, explicó que no sabía lo que había sucedido y comenzó a arreglar las cosas. La casa de don Erasmo le fue devuelta con una reforma completa, pintura nueva, techo nuevo, tuberías arregladas. Quedó más bonita de lo que había sido antes. La tiendita de doña Chole fue reconstruida, más grande y mejor, y el empresario aún le dio un dinero para que repusiera la mercancía. Todos los vecinos que habían sido engañados recibieron una indemnización. El rancho, que casi se había convertido en un pueblo fantasma, comenzó a ganar vida de nuevo. Las familias que se habían ido comenzaron a regresar. Los niños volvieron a jugar en la calle. Las fiestas comenzaron a suceder de nuevo. Don Erasmo, cuando entró en su casa por primera vez después de meses, se arrodilló en el suelo y lloró como un niño. Pasó la mano por las paredes, olió el olor de la madera nueva, miró cada rincón. Chencho estaba a su lado, llorando también. Lo conseguimos, don Erasmo, lo conseguimos. El viejo abrazó al muchacho con fuerza, aún con el brazo enyesado.
No, Chencho, tú lo conseguiste. Si no fuera por ti, yo lo hubiera perdido todo. Me hubiera rendido, me diste fuerza cuando ya no tenía más. Luchaste por mí cuando ya no podía luchar. La tía Cuca, que había salido del hospital y se estaba recuperando bien, también volvió a su casa. Pero antes de volver, tuvo una conversación seria con Chencho. Muchacho, fui dura contigo todos estos años. Te traté mal, te hice sentir que eras un peso. Pero tú me mostraste lo que es tener valor, lo que es tener carácter. Eres mucho más hombre que muchos adultos por ahí. Tomó la mano del muchacho. Si quieres seguir viviendo conmigo, va a ser diferente ahora. Vas a ser tratado como un hijo, no como un estorbo. Pero si prefieres quedarte con don Erasmo, lo entenderé. Chencho se quedó sin saber qué decir. Le tenía afecto a la tía, a pesar de todo. Pero don Erasmo se había convertido en su familia de verdad, el padre que nunca tuvo. Fue el propio don Erasmo quien resolvió la situación. Una tarde llamó a Chencho para que se sentara con él en el corredor de la casa reformada. Chencho, quiero hacerte una pregunta importante, y quiero que respondas con el corazón. Puede preguntar, don Erasmo. El viejo tomó las manos del muchacho. ¿Quieres ser mi hijo? De verdad, en el papel y todo. Quiero adoptarte, hacer que seas un Erasmo Silva, con apellido y todo. El muchacho no consiguió responder de tanta emoción. Solo abrazó al viejo y lloró. Era todo lo que siempre había querido. Una familia, un padre, un lugar para llamar hogar. Los trámites de la adopción fueron rápidos porque don Geraldo ayudó con todo. La tía Cuca firmó los papeles consintiendo, diciendo que aquello era lo mejor para el muchacho. Y en un día de septiembre, en una notaría del pueblo, Chencho dejó de ser solo Chencho para ser Chencho Erasmo Silva, hijo oficial de don Erasmo. La fiesta que hicieron en el rancho fue la más grande que había sucedido por allí. Todo el mundo contribuyó con algo. Doña Chole hizo pastel, doña María hizo comida, don Joaquín trajo bebida, pusieron música, bailaron, rieron. Era la celebración no solo de la adopción, sino de todo lo que habían pasado, de todo lo que habían conquistado. Don Álvaro Méndez también fue a la fiesta y fue recibido con respeto por los vecinos. Había probado que era un hombre de palabra, que cuando se equivocaba, asumía y reparaba. Hizo una propuesta. En vez de construir un hotel, iba a construir un centro comunitario para el rancho, con escuela, puesto de salud y área de esparcimiento. Todo gratis, como forma de retribuir por el mal que había sido hecho. Los vecinos estuvieron de acuerdo, emocionados. Aquel rancho olvidado, que casi había muerto, ahora iba a tener cosas que nunca había tenido. Y todo por causa del valor de un muchacho de 12 años que no aceptó la injusticia. Meses después, cuando el centro comunitario quedó listo, hicieron una inauguración grande. Había gente de otros ranchos, autoridades del pueblo, periodistas. Todo el mundo quería conocer la historia del muchacho que había enfrentado a un empresario rico y había vencido. Pero para Chencho, la mejor parte de todo no era la fama, no eran los elogios. Era poder sentarse en el corredor de la casa con don Erasmo, ya sin yeso en el brazo, y ver el sol ponerse sobre el rancho. Era poder llamar a aquel lugar hogar. Era poder llamar a aquel viejo papá, papá. Chencho dijo en una de esas tardes, ¿cree que pasamos por todo esto por algún motivo? Don Erasmo pensó un poco antes de responder. Creo que pasamos por las cosas malas para valorar las cosas buenas y para aprender que somos más fuertes de lo que imaginamos. Tú me enseñaste eso, mi hijo. Me enseñaste que mientras uno tiene esperanza y valor, uno puede cambiar cualquier cosa. Chencho sonrió y apoyó la cabeza en el hombro del papá. Allí, en aquel momento simple, se dio cuenta de que tenía todo lo que necesitaba. No era rico, no tenía lujo, pero tenía amor, tenía familia, tenía un lugar en el mundo.
Y don Erasmo, mirando al muchacho que había salvado su vida de tantas formas, agradeció en silencio por aquel día de sol caliente en que sus caminos se cruzaron. Porque a veces uno pierde todo para ganar lo que realmente importa. Y lo que importa no es la casa, no es la tierra, no son las cosas materiales. Es tener a alguien para llamar familia. Es tener a alguien para luchar a tu lado. Es tener amor. El rancho continuó creciendo, desarrollándose, pero nunca perdió su esencia. Las personas continuaron ayudándose, continuaron siendo comunidad. Y cada vez que alguien nuevo llegaba y preguntaba sobre la historia del lugar, los vecinos contaban con orgullo sobre el muchacho huérfano y el viejo ranchero que, juntos, habían enfrentado la injusticia y habían vencido. La historia de Chencho y de don Erasmo se volvió leyenda en la región. Se volvió ejemplo de que no importa cuán pequeño eres, cuán pobre, cuán sin poder, si tienes valor y haces lo que es correcto, puedes cambiar el mundo. Al menos tu mundo, y a veces es solo eso lo que necesitamos, cambiar nuestro propio mundo, hacer que sea un lugar mejor para quien amamos. Los años fueron pasando, y Chencho creció, estudió, se graduó, pero nunca salió del rancho. Se quedó allí, cuidando al papá, ayudando a la comunidad, retribuyendo todo lo que había recibido. Y cuando don Erasmo se puso bien viejito, fue Chencho quien cuidó de él, con el mismo cariño y dedicación que el viejo le había dado a él. Y así termina la historia del muchacho que había perdido todo, pero que ganó una familia, del viejo que había sido robado, pero que recuperó su dignidad, del rancho que casi murió, pero que renació más fuerte, porque al final no es lo que perdemos lo que nos define, es lo que hacemos después de perder, es la fuerza que encontramos para continuar. Es el amor que descubrimos en el camino, y amor fue lo que Chencho y don Erasmo encontraron uno en el otro, un amor que no nació de la sangre, sino del corazón, un amor que salvó a los dos, que dio sentido al dolor, que transformó sufrimiento en esperanza. Y ese tipo de amor, el amor verdadero, es la única cosa en este mundo que nadie puede robar, que nadie puede destruir, que nadie puede quitarte. Ese amor queda para siempre, guardado en el pecho, calentando el alma, iluminando el camino. Y fue así, con amor, que ellos vencieron.